Chicos, buenas tardes. Hola. Su Miss Verónica le habla, Colegio Peruano de Ciencias, chicos de tercer grado. Hoy día se ha programado la clase de narración en el área o en el curso de plan lector. Bienvenidos, somos pocos, imagino que ya se van a ir conectando. Y para ir haciendo motivación en la clase, yo les había pedido en la clase anterior que me traigan un libro que les haya gustado, que les guste, que estén leyendo, que hayan leído, cualquier libro, ¿sí? Y me lo muestran en la pantalla y me cuentan un poquitito de ese libro. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ya? A ver, empezamos con Lionel, que fue el primero que se conectó. Por orden de conexión, ¿ya? A ver, Lionel, muéstranos tu libro. Lionel, el primer que se conectó. A ver, ¿podemos ver la portada? El libro que... Ya. Cuéntanos sobre tu libro. ¿Cómo se llama? Bueno, El gato con botas. Muy bien. Bueno, ya sabemos que el gato con botas es un cuento muy famoso, ¿no? El gatito valiente, ¿no? El gato con botas. Muy bien. A ver, Gerard. Gerard, tu libro, por favor, ¿nos puedes mostrar? Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama tu libro? El Rey León. El Rey León. Muy bien. La historia de Simba, de Mufasa. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. A ver, Juan Manuel, tu libro. Mi libro podría ser niño. Sí, pero sí. Qué bonito. Ese libro me parece conocido. ¿Recuerdan que el año pasado lo hemos trabajado en plan lector? Sí. ¿Alguna historia que te haya gustado del libro que recuerdes? El otro año de 2019. Sí, yo no sé cómo se llama su nombre. Yo no sé cómo se llama su nombre. ¿Recuerdas alguna historia del libro? ¿Alguna historia que te haya gustado? Yo me acuerdo muchas. ¿Muchas? El tronco, ¿te acuerdas a mí me del gustaba tronco? el Chilaro. El chilalo, el pajarito, ¿no? Es que sí te acuerdas. Muy bien, Juan Manuel. Santiago, ¿tu libro? ¿Has traído algún libro para que nos muestres? ¿No? Un chilaro avanzaba. Muy bien, ese Perucuentos que también lo hemos Perucuentos. trabajado. Muy bien, ese que trabajamos el año pasado. ¿Algún cuentito que nos quieras compartir, el que más te haya gustado? Hecho cubierto de plumas blancas y... Juan Manuel, ¿se te escucha? Algún cuento que me acuerdo. Sí. ¿Algún cuento que recuerdes, Santiago? El chanchito karateca. El chanchito karateca, muy bien. Francisco, ¿tu libro de cuentos? ¿No hay? No hay ni uno. Bueno, Se me olvidó. yo había enseñado mi libro favorito. Yo tengo dos, pero voy a enseñar este, que también tiene la historia. Ahí está, ¿ve? Ese es un libro de cuentos. Mira qué grueso, parece una Biblia, ¿ve? ¿Ah? Y aquí están todos los cuentos de Disney. De Disney. Al azar nomás. Hay un montón. Mira, los cuentos que tiene son El Rey León, Tarzán, Hércules, Mulan, La Cenicienta, El Jorobado de Notre Dame, Balú, ahí está Balú, mira, ve. Blancanieves. Mowgli, Tarzán, Y Mowgli, Tarzán, la Bella Durmiente y... sí, tiene todos. Acá también hay Mulan. ¿Ven? Es un libro completito. Ese es mi libro favorito. ¿Ya? Y Mulan, ¿no? Y me gusta también este. Piratas del Caribe. ¿Ah? Ese sí nos enseñó. ¿Te acuerdas cuando lo llevé el año pasado al colegio? Sí. Muy bien. Bienvenida, Dalesca. Ese sí nos enseñó. Sí, vamos a anotar a Dalesca que ya está viniendo. Muy bien. Bien, chicos, entonces ya hemos mostrado nuestros libros. Dalesca, ¿cómo estás? Puedes sacar tu cuaderno de plan lector, por favor. Y vamos a empezar con la clase sobre narración. ¿Sí? Saquen todo su cuaderno de plan lector, busquen en la parte de narración. Que ya debe estar escrito. Ya se escribió. ¿Lo tienes ahí, Santiago? ¿Lo tienes ahí, Santiago? A ver, ¿quién lo tiene para que nos dé una leidita?
se dejó un mapa conceptual sobre las partes de la narración. Yo tengo. ¿Sí? ¿Está el concepto de narración? Sí. A ver, ¿está el concepto de narración? ¿Sí? Leonel, ¿puedes leernos, por favor, el concepto de narración de tu cuaderno? ¿Cuál? El mapa conceptual. No hay un concepto de narración. Si no lo hay, vamos a explicar entonces el concepto de narración. ¿Qué será la narración? ¿Alguien tiene alguna idea? Levante la mano y le escuchamos. ¿No? ¿No hay? ¿No hay concepto de narración? Sí, eso es lo que siempre hacemos en todas nuestras vidas. Contar, narrar, decir, que es lo mismo. ¿Mm? Hablar. Claro. Sí, ¿no? Muy bien. Escúcheme bien, querido alumno. La narración es un relato. Es un relato. Cuando nosotros contamos algo, algún cuento, algún suceso maravilloso, imaginario, real también, real, eso es narración. Entonces, la narración es un relato de hechos que pueden ser fantásticos, que pueden ser maravillosos y que pueden ser reales también, ¿sí? Entonces, para que se cumpla esto de la narración, tienen que haber elementos, porque uno no va a contar por contar así nomás. Tienen que haber participantes en una narración. ¿Quiénes serán esos participantes? Los protagonistas. ¿Qué dice Gerard? A ver, levanto la mano. ¿Puedes leernos esa partecita? ¿De cuál? Sobre la narración. ¿Qué era lo que me querías decir? La narración son de inicio y no de final. Ah, muy bien. Tiene inicio, nudo y final. Esa es la estructura o las partes de una narración. Muy bien. No es... Vamos por ahí. Vamos por ahí. En una narración es fundamental las partes, ¿sí? Tener un inicio, tener un nudo y un final o un desenlace, ¿sí? Entonces, cuando hay un inicio y yo estoy leyendo una historia, ¿cómo empiezan siempre las historias? Por ejemplo, cuando yo leo mi libro de cuentos, en mi libro de cuentos, siempre empiezan los cuentos de Disney. Había una vez una muchacha. Érase una vez. Érase una vez. Muy bien. Cierto día, ¿viste? Son palabritas que me ayudan a descubrir el inicio de mi narración, oral o escrita, porque yo también puedo empezar a narrar mi historia así, ¿no? Una vez me fui a pasear, entonces me pasó eso, ¿no? También lo puedo usar, muy bien. Ya que he descubierto cómo inicia mi historia o mi narración, me voy al nudo. Al nudo. ¿Cómo es el nudo? ¿Qué dice Gerard? A ver. Entonces un día y al tratar. Esas son las palabritas claves para poder identificar el nudo de la historia. El nudo de la historia, queridos alumnos, es la parte más importante de la historia, porque ahí se va a presentar el nudo, la problemática, las cositas que me van a hacer espantar, poner tristes, alegres, enojados quizás, porque el nudo también es un mar de emociones, ¿verdad? De acuerdo a cómo va avanzando la historia, esa es la problemática o el nudo. Cuando ya ocurrió todo eso, entonces mi historia debe de tener un final. ¿Sí o no? Un final. Sí, se acabó. ¿Y qué palabritas me van a ayudar a identificar el final? A ver, uy, Gerard se la va a llevar todas. Todos vamos a participar también, ¿ah? Va a decirlo Gerard, pero también voy a preguntar. ¿Ya? ¿Sí? Santiago, Leonel, a ver. Finalmente. Mamá, no se escucha. ¿Ya? ¿Habló Gerard? Finalmente. Finalmente, muy bien. ¿Qué dice Leonel? Colorín colorado. Colorín colorado. Este cuento se ha terminado, ¿verdad? Entonces, esas palabritas son las que me ayudan a identificar el final. Chicos, antes de hablar de estructura, les estaba hablando de los elementos que también componen una narración. Una narración no puede tener, no puede dejar de haber personajes, ¿no? Los personajes son principales y personajes secundarios, ¿verdad?
Por ejemplo, pregunto, a ver, en la historia del gato con botas, ¿quién es el personaje principal, Juan Manuel? El gato. Obviamente, muy bien. Y va a estar botas. rodeado de personajes secundarios, ¿no es cierto? Los El personaje secundarios principal es son el las primerito personas. de la historia, es el más de la historia, ¿no? Y los secundarios también son importantes, ¿ya? Aparte de esos elementos, también otro elemento importante que debe tener una narración es el tiempo, ¿no? El tiempo en que se está desarrollando la historia. Si no me equivoco, el gato con botas es de una edad medieval, ¿no? Es una historia, es una época muy antigua, ¿no? Por la vestimenta nos podemos dar cuenta. Entonces, el espacio también es importante, es un elemento importante en la narración, porque es en donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, el espacio del Rey León. El Rey León, ¿en dónde se desarrolla el Rey León? ¿Cuál es el espacio donde funciona esa historia del Rey León? ¿Quién tenía Rey León? La selva, Miss. La selva. En la selva, muy bien. Entonces, en la selva. Si yo, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo, ya otro ejemplo. A ver, se me ocurre Blancanieves. Se me ocurre Blancanieves. El personaje principal, ¿quién es? Blancanieves. Blancanieves. ¿No es cierto? Y los 7 enanitos también. No son ni secundarios los 7 enanitos, son principales, ¿no? Un personaje secundario podría ser el cazador, el que quiere sacarle el corazón a Blancanieves, ¿no? El que quiere matar a Blancanieves, ese sería el secundario, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso, ¿ya? El papá de Blancanieves también sería un personaje secundario, ¿ya? Ahora, ¿en qué tiempo se desarrolla la historia? Bueno, igual, edad medieval, qué sé yo, mayormente Pasado. pertenecen en tiempo pasado también, muy bien. Y en el espacio que se desarrolla esa historia, pues también en el bosque, ¿no? Entonces, en el bosque, ¿ya? Muy bien, alumnos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Levanten su manito. No. ¿Ninguna pregunta? ¿Seguro? ¿Está claro entonces? Sí, seguro. Si yo hago preguntas, me responden todos. ¿Sí? Sí. Si hago preguntas, ¿me responden todos? Muy bien. A ver, voy a leerles un concepto y quiero que me digan sobre qué estructura de la narración estoy hablando, si es inicio, nudo o final. No vale ver el cuaderno, ¿ya? Voy a leer, ¿está bien? Santiago, dime. Se desarrolla la acción y el argumento de la historia. Es la problemática que nos va a llevar a tener emociones fuertes en la narración. ¿Cuál es, Santiago? El nudo. Inicio, nudo. El nudo. Muy bien, bravo. Es el nudo. Muy bien, muy bien. Facilísimo, facilísimo. Francisco, no se me esconda. Francisco. En esta estructura, la historia llega a su final. Muchas veces la historia puede ser un final interrogante. No sabemos si terminó o continúa. Estamos hablando del inicio, nudo o final. Mira. ¿Qué dice? ¿Inicio, nudo o final? Final. Final. Muy bien, muy bien. Hola, Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Claudia. Exacto, muy bien. A ver, pregunto. Juan Manuel, ¿cómo definimos el inicio de una historia? O dime 2 palabritas que me hagan entender cuándo voy a iniciar una historia. 2 palabritas. El nudo y el final. Había una vez. El inicio. El inicio. ¿La fecha? ¿Qué es el inicio, Juan Manuel? ¿Qué es el inicio? La fecha. La fecha. Miss, la fecha. Ya. En la narración, defíneme el inicio de la narración. ¿Qué es el inicio? Había una vez. Bravo, Francisco. Ya te dijo la palabrita base, ¿ve? La palabrita mágica, ¿ya? Esa palabrita me indica que voy a iniciar, que la historia está iniciando. Había una. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces,
todo lo que hemos aprendido hoy día sobre la narración, quiero enseñarles un video. Y quiero que lo vean atentamente. Es un video sobre un programa que solíamos ver con nuestros padres en la época de los 90. Era un programa que nos gustaba mucho ver. Yo espero que ahora con esto de la cuarentena lo vuelvan a reprogramar. Sería muy interesante ver al narrador de cuentos. ¿Alguien conoce al narrador de cuentos? Yo lo he visto. Yo no conozco. Excelente. El No narrador de conozco. cuentos es una persona muy interesante que tiene un Y amigo yo necesito incondicional que ya lo van a descubrir. Lo van a descubrir y él cuenta las historias, narra las historias en tercera persona mayormente, en tercera persona, porque está narrando la historia de otros personajes. Cuando yo narro la historia de otros personajes, estoy narrando en tercera persona, Seguro. que está aquí también en su cuaderno, debe estar escrito. Y hay un capítulo en donde el narrador de cuentos cuenta su propia historia. Le pasa cosas al narrador. Entonces, cuando cuenta él su historia, está contando en primera persona. ¿Verdad? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro, chicos? Muy bien. Vamos a ver cómo nos sale aquí. Déjenme intentar compartir. Oye, a ver. Oh, come on, man. ¿Estás en YouTube? Wow. ¡No! Sí. A mí se está haciendo, a mí. Está bien. Ahora, pido que hagan silencio, porque si no voy a tener que cortarlo. Si hacen bulla, lo corto simplemente. Silencio. Escuchen bien. Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su decía su futuro con cuentos, el mejor lugar le pertenecía al narrador de cuentos. Hoy les contaré Hans y Erizo. Me iba a preguntar ahorita. El hombre temblando se acerca a su esposa. Yo lo creo que con el dinero. Falta señal. Sí. Oh, no. No entendiendo lo que está hablando. Mira, yo lo voy a escuchar, ¿no? Por ti. Pero su esposa no deseaba una viuda. Ya quería un y quiso este hijo. Las ovejas, de los cerdos, de los polluelos y del ternero. El hombre casi enloqueció con sus consejos, hechizos y sus padres. Esto lastima. Eso quiero. Tienes que acordarte que tu idea no es fácil hacerla. Es tu responsabilidad, no estar viviendo dudas. Tutoriales. No se atreverán a negar que querer es demasiado. La mujer quería tanto que importaba cómo lo era. Ese erizo no le negaría su pecho. Y no le negaría las voces.
al revés del mío. Mas, por supuesto, calamidades acaban a los que no tocan. Todos conocen. Eso no puedo escuchar. Pero allí, pequeño, un horrendo ser de aguda nariz, por doquier. Los erizos no tienen pelo, tienen ¿Cuál? ¿Qué cosa? Pero llevaba oh, sí, devoraba a su bebé, pero no todos hacían lo mismo. Es su bebé. El bebé es. Es de visitar a la. Es del bebé. Es el bebé. ¿Cómo? Sí, no, está bien. Esa es la bruja. Esa es la bruja. Un chanchito que no. No. En todo momento lo propio que estaba igual. Ajá. Un día la ira le desayaba y otro las lágrimas mares formados por su llanto. Pasó el tiempo, días y semanas, un tras otro. Es él. ¡Oye, Urso! ¡Oye, bestia, puerco espín! ¡Es un monstruo! ¡Puerco espín! ¡Puerco espín! Hans con Elisa. ¡Sí, puerco espín! Estarán mirando todo. Papi, mire, mira arriba. El rival de este niño. Oh, ya está. Ahí nomás. A ver. ¿Están mirando? ¿Ya dejaron de ver la película? ¿Sí? Y a las puertas de su casa Sí. Listo. Tienes que ¿Sabe ver. qué? Entonces, nos vamos a quedar Estaba ahí. increíble. Porque yo estaba un bebé. Sí, Yo no entendí nada. Ah, ¿qué bueno, cosa? Así no sé. vamos a explicar un poquito. Este programa, escuchamos, los que han podido comprender muy bien, los que no, vamos a explicar. Es el narrador de cuentos está contando un cuento. ¿Cómo se llama? Hans el Erizo. ¿Cómo está mi El amiga erizo. Oki? Hans el Erizo. Está contando la historia de un personaje muy singular que nació en forma de erizo. Nos vamos a quedar ahí porque la historia continúa. Ustedes, si quieren continuar, buscan en YouTube el narrador de cuentos, Hans el Erizo. Lo veo en YouTube. Nos hemos quedado en el inicio, nudo o desenlace. ¿Quién me dice? Levante la mano. ¿Qué dice? Desenlace. Se hace. Nos hemos quedado en el inicio, en el nudo o en el desenlace. En el nudo. En el nudo. Muy bien. En el nudo de la historia nos vamos a quedar. Porque ha sucedido un problema ahí con Hans. El papá lo botó de la casa. Y yo no sé qué va a pasar con Hans. ¿Regresará? ¿Seguirá siendo erizo? ¿Habrá un hechizo que lo transforme en persona? No sabemos. Todas las cositas que yo preguntaba, ¿en dónde se van a desarrollar?
¿En el inicio, nudo o final de la historia? Final. En el Final. de la historia. Y ese final de la historia ustedes lo van a ver después en su casa, si gustan como tarea. Sí. Ven el final Sí. y me cuentan la siguiente clase si les gustó. ¿Está bien? Entonces, hoy día hemos visto el inicio y el nudo de Hans el Erizo. El narrador de cuentos nos lo está contando. ¿Les ha gustado un poquito la historia? ¿Sí? Entonces, chicos, Yo no entendí. ¿no entendiste? Ahora que lo vas a ver mejor, lo vas a entender. ¿Sí? Cuando salgamos de esta clase puedes continuarlo. No hay Clases como problema. debe ser. ¿Ya? Chicos, Hasta aquí la clase de la hoy. Nacao nomás. Entonces, hoy día hemos trabajado la narración, Gracias, elementos de la narración, estructura de la narración y los tipos de narradores también. ¿Ya? Bebita, mi La amor. siguiente clase, el día lunes, escucha ahí bulla, por favor. Dile a bebita de mamá. El lunes 6 de abril empezamos con el desarrollo de los libros. El desarrollo de los libros de RP. Los que no tienen su libro, no se preocupen. Yo voy a enviar fotografía, voy a tomar foto y lo van a desarrollar. Cuando lleguemos a clase me lo muestran en un folder. No lo peguen en su cuaderno, porque eso no se va a ver bien. Mejor lo ponen en un folder. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Miss, una pregunta. Miss, Dime, Juan Manuel. mi folder se quedó en mi colegio. Mi folder. Bueno, entonces un folder Manila. ¿Sí? Oh, gracias, Miss. Ya, no hay problema, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Miss. No hay de qué, hijo. ¿Alguna pregunta más? Tiempo. Sí. ¿Cómo se llama el Muy cuento bien, para chicos. verlo? Entonces, Tiene su tiempo. hemos Se va a acabar. finalizado las clases. Dime, Kaori, ¿todo bien? ¿Cómo se llama el libro? Cuento, bebé. El cuento. El cuento que hemos visto ahora se llama Narrador Hans de cuentos. el Erizo, del programa El Narrador de Cuentos. Solamente buscas ¿En serio, Hans mijo? el Erizo y te bota ahí, ¿ya? Bien, chicos, hemos ¿Ves? terminado nuestra clase. Ah. Muchas gracias por venir. Papi. Estamos el lunes, no vayan a faltar porque voy a dictar la clase de los libros de RB. 2 páginas vamos a hacer, ¿ya? Ya falta poco, ya Nos falta vamos a despedir todos con las manitos así. Chao, chao, no se hagan de su casita. Lávense las manos. Chao. Bye, 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 bye. Cuídense. Chao a todos. Chao, chicos. Gracias por hacer. Chao, chao. Chao, Miss. Chao.